Ojalá sea este el punto de inflexión para Italia y de aquí empiece a levantar un poco y muestre otra cara de cara al próximo mundial. Me parece que Italia se pegó 3 golpes fuertes y usar una frase de Gallardo, digo, cerremos los ojos los argentinos también y pongámonos en el lugar de los italianos. ¿Qué hubiéramos pasado si nosotros estuviéramos en ese lugar? El bajón futbolístico de los otros 3 grandes hace que nosotros nos tengamos que parar y pensar, mirá dónde estamos nosotros en este momento. Siamo fuori de la Copa. ¿Qué pasó con Italia? ¿Por qué quedó afuera, muchachos de Italia? Bueno, ¿Maldición para Italia? Tercera vez consecutiva, ¿sí? Aparte. Tercer mundial consecutivo que se queda afuera. Me encontré en un momento de la tarde haciendo fuerza para que Italia vaya. Me parece que un poco habla del sentimiento de todos. Hay equipos que son demasiado grandes. Quizás uno los mira como que no representan demasiada amenaza porque los ve jugar relativamente mal o que no son lo fuertes que han sido en otro momento y me encontré como haciendo fuerza para que Italia clasifique y me pareció me sentí extraño de alguna manera, bueno, pero un partido que la peleó de atrás con una expulsión, pero sí, ¿qué pasó? A uno le cuesta mucho pensar que un equipo tan grande, porque si uno tiene que catalogar a Italia, lo tiene que catalogar a nivel mundial como un gigante. Tiene 4 mundiales. Dentro de los 4 equipos más grandes del mundo, si se quiere. Porque tiene que poner al lado a Brasil, a Alemania, y tiene que poner quizás a Argentina, porque bueno, por todo lo que Argentina ha representado en cuanto a llegar a finales y de los mundiales ganados. Pero es muy difícil verlo y ver lo mal que está. Me parece que es como el desenlace de todo lo malo que le ha pasado al fútbol italiano en las últimas décadas, me parece. Y creo que debería ser el punto final de esta decadencia y debería resurgir a partir de ahora. ¿Cuál es la manera de resurgir? No sé. ¿Será ser más audaces? Porque los jugadores los tienen. Volver a las bases. Volver a las bases. ¿Será? El catenaccio. Sí, modificar algunas cuestiones futbolísticas, encontrarse con procesos diferentes. No puede ser que un equipo con esa jerarquía y con esa capacidad tenga que estar bregando y penando en un repechaje. Porque no es normal. Echan al presidente de la federación, sale Buffon, sale el técnico. ¿Y está ahí el problema nada más? Claro, a mí me parece que no está solo ahí. Es el manotazo de dolor, pero quizás tenga que haber un cambio de paradigma, una forma distinta de pensar la selección. Quizás siendo más protagonista, quizás teniendo más la pelota, siendo un poco más una selección más de posesión y no tanto de defensa. No sé cuál es la manera. Ahora, en esta última eliminatoria, me parece que tampoco el azar le jugó a favor. Me parece que había hecho como las cosas relativamente bien. Me van a decir, bueno, pero no fue al Mundial. Pero estuvo muy cerca. Inclusive en el partido perdió un par de goles insólitos. Sí. Hay una expulsión tempranera sí, que le cuesta un montón. De Bastoni. Sí, hay una expulsión tempranera de Bastoni que le cuesta un montón, termina resignando ataque y ya a un equipo que le cuesta también atacar. Sí, tenés que cambiar todo. Encima tenés que resignar ataque, saca a uno de los jugadores picantes, veloces que tiene por las orillas y se termina complicando mucho. Y en los penales todo mental, que muchas veces se dice, no, el penal es suerte. Yo creo que no. Los penales es mentalidad y saber patear. Sí. Y bueno, no pudo Italia, se lo comió los nervios para mí. Sí, como un arquero, digo, que siempre ha sido héroe o ha sido importante, ¿no? En esa condición. Y fue tremendo en el partido, Sí, sacó 2 al final, antes del gol. Impresionante. Pero tiene esa mala fortuna de no acertar en los penales. Ni una, tiene esa... No estuvo ni cerca. Querer reventar. Bueno, alguna de las... Es un poco la perla que nos dejó, lo más fuerte que nos dejó, me parece, a nivel repechaje, por lo resonante que es que caiga. Pero me parece que tercer mundial consecutivo. Me parece que también... Son 3 piñas muy fuertes. Sí. Hay una crisis... 2014 el último. Sí, y quedó afuera en primera ronda en el 2014. Sí, y antes de eso... Y en el 2010 tampoco le fue bien. No. Si se quiere, después de aquella... Es como una maldición después de haber ganado la Copa sin merecerla. Claro. Como que no le fue bien. Es increíble, porque si uno se pone a pensar, hay jugadores de grandísimo nivel en ese equipo, de grandísimo nivel, de los mejores del mundo. Yo no puedo entender cuál es la sensación
porque aparte si hay algo que siempre tuvo el jugador italiano era el corazón también de alguna manera. Es algo que nos emparentaba a nosotros con los italianos de alguna manera. Y tuvieron que venir a buscar Retegui aparte. Esto de poner un poco más de corazón que de fútbol a veces. Y uno los ve casi regados en la cancha, de alguna manera, y llama mucho la atención. Es cierto que ha emparejado para arriba el fútbol europeo. Hay selecciones que uno no los tiene demasiado, no tiene demasiado registro de que sean buenos equipos y que emparejan para arriba. Sí. Hay niveles importantes. Inclusive en este Bosnia, que es un equipo modesto. Sí, que recordemos que Sabela, en el 14, hasta le costó que sus jugadores le recriminaran que había sido excesivamente defensivo contra Bosnia en el primer partido. Y hablaba de Seco. Y fíjate que tan mal no estaba el pensamiento de Sabela, que son equipos como decimos que van evolucionando más allá, que son desprendimientos de todo lo que era esa zona del fútbol. Pero hoy se convierte en un equipo que va al Mundial y que deja fuera Italia, Bosnia. Claro, tal cual. Pero hay un montón de jugadores que son ordenados tácticamente, que por ahí no tienen tanto desparpajo, pero que cuando lo tienen son importantes. Y hay mucho de eso en el fútbol europeo. Antes Yugoslavia tenía muchos jugadores de todos esos países. Tenía mucho más para elegir, ¿no? Claro, entonces decir, mirá lo fuerte que era Yugoslavia y ahora estamos dándole importancia a Yugoslavia. Claro. O lo que era Checoslovaquia, que para alguna diputada todavía sigue existiendo. Sigue existiendo, claro. Pero digo, qué importante que era que todos esos países, o la misma Unión Soviética que tenía los ucranianos, tenía todo eso. Eran una verdadera ahora son potencia, ¿no? Países futbolísticamente que se están metiendo y discutiendo. Porque, digo, reitero, Sabela en su momento habló de Bosnia y mirá, Bosnia vuelve a ser protagonista. Claro, tal cual. A mí me llama la atención, insisto, hay nombres casi impronunciables de algunos jugadores, pero si alguno se pone a ver, no sé, si te gusta ver la Champions League, si te gusta ver ese tipo de competiciones, te encontrás con equipos como por ejemplo, no sé, el Benfica, que es un gran comprador y vendedor. Pero tiene jugadores sueltos de todo. Y que tiene jugadores que son ahí. Bueno, Marruecos lo demostró en otro continente, pero claro, lo pudo hacer. Y tiene jugadores que por los costados van muy bien y que atacan bárbaro. Y bueno, y de eso se nutre también. Hay muchas selecciones que están y ya con nombres solamente y con el escudo y las estrellas que hayas conseguido en el pasado, no alcanzas. Y hay si se quiere, a ver si se permite, hay como una especie de crisis futbolística de los grandes, porque Alemania no ha sido la misma desde hace unos mundiales para acá. Desde el 14 por acá no ha tenido peso. ¿No? Brasil no ha tenido demasiado peso, si se quiere también, desde hace unos cuantos mundiales para acá. Pero diría Marcelo Araujo, Brasil es Brasil y tiene culo a veces. Lo mismo también, claro. Lo mismo también Alemania. Y ¿no? Alemania, no deja de ser un a nosotros, más allá que le ganamos el 86. Son una bestia negra para nosotros. Siempre son una bestia negra. Pero digo, eso es, si uno pone a ese primer escalón que nombrábamos hace un rato, de a nivel mundial, el primer escalón a nivel mundial uno piensa en Argentina, Brasil, Italia y ya está, y Alemania. Italia está, por eso digo. Esos cuatro, y esos tres han tenido un bajón futbolístico. A mí me gusta que en un mundial yo quería que esté. Y les ganes. Sí, yo quería que esté. Como en el 90 nos encantó ganarle en Italia, a mí me gusta ganarle a Italia. Pero sí, qué lejos está de los mejores momentos de Italia, que a veces se criticaba, no, pues juega feo Italia, pero lograba cosas, lograba éxito. Y cómo ha perdido, sí, la verdad que es realmente llamativo y que uno ve que pasan entrenadores, que cambian las formas. Los jugadores más o menos se repiten, siguen siendo más o menos lo mismo. Buscan delanteros como Retegui, bueno, Moise Kean, que también. Y la verdad que rindió muy bien Retegui. Retegui lo hizo bien, Kean también, de alguna manera, erró un gol inexplicable en el partido contra Bosnia. Ahí tenía el 2-0 y se terminaba. Te convertís en héroe o en villano y quedó en villano. Pero la realidad es que no logra. Uno no sabe si. Ojalá sea el punto de inflexión para Italia, y de aquí empiece a levantar un poco y muestre otra cara de cara al próximo mundial. El tema hay que ver si internamente, porque vos podés echar persona y no aceptar lo que te pasó. Es como cuando vos vas al médico y te dice, mire, tiene esta enfermedad, se pone la pila, tiene que hacer esto y esto,
y entender que estás enfermo. Tal cual. O sea, me parece que Italia se pegó 3 golpes fuertes y no se dio cuenta que a lo mejor hay que cambiar algo internamente, que nosotros no estamos en el día a día de Italia, en ese día a día que ves un montón de cosas. Y usar una frase de Gallardo, digo, cerremos los ojos los argentinos también y pongámonos en el lugar de los italianos. ¿Qué hubiéramos pasado si nosotros estuviéramos en ese lugar? Tendríamos que un escándalo. A eso iba, que el bajón futbolístico de los 3 grandes, de los otros 3 grandes, hace que nosotros nos tengamos que parar y pensar, mirá dónde estamos nosotros en este momento, ¿no? También sumo que el sistema de clasificación es diferente al que tenemos hoy en Sudamérica, que eso es un mérito de Grondona en su momento también. Tal cual. Porque era diferente a cómo clasifican hoy los europeos. Bueno, pero ellos son muy fanáticos de generar competiciones en su propio continente, y eso hace que las eliminatorias le queden en ese segundo plano. Ahora viene rápido la Eurocopa, después del Mundial va a venir la... O sea, claro, es como que para ellos el sana está muy rápido. Bueno, ¿no? de igual forma en la Euro siempre Italia ha tenido una buena performance, le ha ido bastante bien. De hecho se ha impuesto por penales, siendo importante Donnarumma allí. Siendo campeón no fue a un mundial, es una locura. Y tiene esas cosas inexplicables, habrá que probablemente hacer un poco de reflexión y autocrítica, ¿no? De las cosas que hay que modificar. De igual forma ya se están barajando los próximos técnicos para la selección de Italia. A ver quiénes son. Y ya está Allegri, Conte aparece también, que parece que es el que tiene un poquito más de el camino allanado para quedarse con la selección. Un extranjero? Pero un Mourinho, ponele. Un Mourinho. Yo pensaba eso. Porque Brasil se le podrá... Yo creo que es criticable. Y estoy más cerca de Pipo Gorosito. Yo no estoy de acuerdo que Ancelotti sea el técnico. Estoy cerca de Pipo Gorosito, que dijo que Brasil busque un técnico italiano, busque un técnico italiano, es lo mismo que si Italia venga a buscar un pisero a Brasil. Sí. O sea, hay una relación. Tira tanta Pipo que alguna en boca. Alguna pega. El de padre bobo, hijo bobo, tantas cosas, pero digo, estoy cerca de pensar en eso, pero digo, te podrá gustar o no lo que hizo Brasil con Ancelotti. Pero lo hizo. Pero es una búsqueda. Sí, porque es una manera de decir, tenemos que salir del pozo en el que estamos. Que si quieren el pozo de Brasil. A mí me parece un técnico extraordinario, o sea, no podemos discutir a Ancelotti. Claro, no, pero aparte, para mí el pozo de Brasil viene de muchos años atrás. Sí. Es que Brasil no se recuperó del 14. No, de lo que tremendo, pasó en el 14. Paso. Y si se quiere, si mirás más para atrás, en 2010 tampoco tuvo gran participación. Pero el 14 era como el mundial que organizaban, era el mundial a hacerlo y ganarlo, y al estar ahí vimos eso. Y además en la forma, o sea, uno puede perder 2-3-0, pero 7... Y casi Chile entra en la historia. En ese yo pensaba de que Italia está en condiciones de pensar en un timonazo. No creo que lo hagan, porque... No sé si hay un técnico, pero digo, un Simeone. Sí, le crecen antes los técnicos que los dientes a los italianos. Pero el tema es que un técnico, Simeone, Mourinho, el que quiera, Ancelotti mismo, podés quedar afuera también. Tal cual, ¿no? O sea, hay miedo. Pero a lo que voy es que pensando... Carlos Bianchi en su mejor momento. Sí. Complicado. A lo que voy es que los técnicos que vienen de afuera, los outsiders, si se quiere de alguna manera, te generan eso, un impacto. No sabes si Ancelotti tiene la idiosincrasia del fútbol brasilero. Probablemente no la tenga. Bueno, quizás Italia necesita salir de esa idiosincrasia del fútbol italiano. Sí, o encontrar un Scaloni también. Claro. Un Scaloni que nadie tenía. Destrozar el catenacho, esto de jugamos con la nuestra. O buscar a Bielsa, un técnico así que rompa todo. Modificar un poco esa sensación de que es más de lo mismo. Pero a mí la sensación que me da cuando los nombres que da Germán, Anche, es continuidad, Conte, es continuidad. Es lo mismo. Sí. Es continuidad. Pan con pan. Por más que Gattuso sea un inexperto. Por eso digo, pongamos en la balanza, cerremos los ojos, uso esa frase de Gallardo que quedó para recordar, cerremos los ojos, acordémonos cuando estaba el Patón Bausa bonito, que Dios le dé salud, que está pasando un momento complicado. Digo, cerremos los ojos porque nadie quería agarrar la selección argentina en su momento. Tal cual. O sea, tal cual. Bausa agarró la selección porque nadie quería agarrar la selección. Sí. Y eso es lo más reconocible a Bausa, que quiso agarrar la selección porque nadie quería. Después, bueno, mutó lo de Sampaoli, fueron a buscar a Sampaoli, que se pagó una cláusula millonaria, le salió carísimo lo de Sampaoli en la selección. Como a casi todos los clubes y selecciones que tenían Sampaoli. Claro, es un gran rompedor de contrato. Después hay cláusulas que vencen.
para cobrar después y está en juicio siempre. Sí. Millonario en Millonario en cláusulas. Entonces, digo, pongámonos en el lugar de Italia, digo, ¿qué hubiera pasado para nosotros si no hubiéramos ido a 3 mundiales? No nos pasó eso, nos pasó pocas veces. Para el Mundial 70 fue un escándalo, casi no pasa para el 86. Lo cual sigue demostrando que el fútbol es eso, un deporte, un juego, sí, pero... y algo que no se nos tiene que ir la vida, ¿no? De alguna manera. Pero son equipos grandes que tienen que estar. Son demasiado grandes, sí. Hoy tenemos 3 mundiales, ¿cuántas finales tenemos? Sí. Y no nos imaginamos un mundial sin Argentina. Sin Argentina, no, para nada. Bueno, pero tenemos cuadro de mundial finalmente. Sí, tenemos cuadro de mundial y recordemos que hay algunas selecciones que han quedado afuera, por ejemplo, caso Polonia, caso Dinamarca. Fue tremendo el partido que gana Suecia, ¿eh? Sí, partidazo. También. Partidazo. Impresionante. Bueno, y Congo con Víctor Gyökeres, el promiscuo Víctor Gyökeres, que es el que, recordemos que hace poco una actriz de estas de contenido para adultos. Sí, dijo que era el tipo que más invertía en contenido. Sí. 4 millones de dólares o algo así. Vuelto sería casi, ¿no? Digo. Sí, pero también... No, digo para ellos, ¿no? Para el caudal que manejan. Sí, gastó una fortuna, ¿no? Bueno, así quedó para el fixture del dato mundial. Que no sé si le interesaba, pero suma. Porque, ¿sabe por qué? Porque la información es... Nosotros somos un vínculo, un puente, como dice Marcelo Benedetto. Y entonces hay que traer esta información. Lewandowski que se queda sin mundial. No lo va a poder jugar. Eriksen, otro de los jugadores que recuerdo porque Dinamarca también quedó afuera, no va a poder jugar al mundial. Recordemos que los partidos... que se disputaron hace no mucho, en realidad en el mes anterior, a fines del mes anterior. Dinamarca me hubiera gustado. Claro, iban a dar 4 clasificados por Europa y 2 de la repesca. De los 4 de los partidos que se disputaron, esas son las selecciones que vemos en placa, que son las que han quedado eliminadas. Bien. Italia, Polonia, Kosovo y Dinamarca. Recordamos que Italia quedó eliminado, recién lo habíamos charlado, con Bosnia. Polonia quedó eliminado con Suecia. Después tenemos a Dinamarca, que quedó eliminado con República Checa, y finalmente Turquía fue la selección que eliminó a Kosovo. Y allí tenemos en dónde fue cada una de las selecciones que pasó y que se metió en ese cuadro principal. República Checa integra el grupo A, que es el equipo que justamente jugó ese tramo final de eliminatorias para poder meterse en el cuadro principal. Después también lo mismo sucedió en el grupo B con Bosnia, que está con Canadá, Qatar y Suiza. Después tenemos a Turquía, que está en el grupo D, que está integrado por Estados Unidos, Paraguay y Australia. Y tenemos, finalmente, se me está escapando... No, ahí tenemos justamente los 4. Y después tenemos la repesca intercontinental, claro, que recordemos que estaba jugando Bolivia, que quedó eliminado. Y también estaba jugando Jamaica. Y que finalmente en esos 2 lugares fue Irak, que es la selección que integra justamente el grupo I, que está con Noruega, Senegal y Francia. Y la República Democrática de Congo, que está en el grupo K, con Portugal, Uzbekistán y Colombia. Fiesta total en Congo, ¿eh? Bueno, Congo inesperado. Tuvo un paso Cooper por esa selección. Sí. O sea... Cooper, un tipo que también anduvo por tantos lugares. Un genio. Le faltó coronar en algún momento en su carrera con el Mallorca, después con Valencia. Un poco segundo, ¿no? Pero digo... Claro, pero bueno, también es injusto porque hay muchos técnicos que nunca llegaron ni a las finales. Eso es verdad, es una gran realidad. Y con el Congo creo que es una reivindicación del laburo que ha hecho. Sí. Sí, aportó algo. Desde el 74, claro. Esa fue la última participación. Una gran felicidad, años, ¿no? Sí, para, bueno, para fue con Egipto el Mundial, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, de hecho con Congo pasó algo bastante particular, porque una vez que se dio la clasificación, porque en realidad no es que ganó por mucho, ganó 1-0, un resultado bastante escueto, pero le sirvió para poder clasificar y meterse al Mundial. Fueron tal los festejos, porque el presidente de la federación los tuvo los jugadores. De hecho, tenemos allí un video. Dale, vamos. Que los jugadores han recibido un vehículo, ¿en Congo? Un terreno y un beneficio económico justamente por haber clasificado al Mundial, porque hace más de 50 años que la República Democrática del Congo no se clasifica al Mundial. Y además de eso, hubo un pedido de varios clubes, porque los jugadores estuvieron retenidos un poco más de 48 horas, que es... ¿Esas camionetas le dieron? Que es justamente superar el plazo que permiten las federaciones o los respectivos clubes. ¿Qué pasó? Cuando la República Democrática del Congo le gana a Jamaica, se realizan los festejos, los jugadores estuvieron mucho tiempo en su país y con la federación realizando justamente estos festejos, y es por eso que los equipos que necesitaban de su presencia para encarar los partidos que tenían que disputar y los compromisos que tenían que realizar, no los tenían a disposición. Y por eso, por ejemplo, equipos como el Betis, equipos como el Lille y equipos de importancia de Inglaterra, bueno, rápidamente emitieron justamente una queja por esta situación que se presentó
bueno, a ver, es totalmente entendible, entendemos que no va a finalizar en algo mucho más importante que en una sanción económica y en una multa y no mucho más de eso, pero es una realidad de que trajo muchas quejas por parte de los grandes equipos de Europa, que bueno, que tienen jugadores en la República Democrática del Congo y que, claro, los necesitaban para encarar sus compromisos. Y por último, hay un detalle no menos importante, ahí vemos justamente el vehículo que bueno, recibieron los jugadores por haber bruta metido la clasificación. Muy bien, ¿eh? Eso, más dinero y un terreno. Bueno, es un premiazo. Ganaron más que lo del 86. Acá en Argentina. No, olvídate. Ese es para Chancel Mamba. Ese fue el regalo por parte de la federación y ya se está trabajando, eso es lo que está haciendo justamente la federación, en nacionalizar al menos cerca de 12 jugadores para tenerlos para el Mundial. No soy muy partidario de este tipo de ostentaciones. No. Recuerdo, se me viene otra vez a la cabeza esa frase de Bilardo que le decía, ganen porque la gloria es eterna. Está bien, yo lo digo que no se la dé. Dásela en silencio. No lo mostré. Seguramente Congo tiene para atender un montón de problemas. Sí, social, imaginamos. Que a lo mejor con esa platita se podría haber hecho otra cosa. Pero bueno, de todos modos, no digo, bueno, pero está bueno lo que voy a decir, porque forma hasta el día de hoy Bilardo, que ahora está mal de salud, los jugadores lo siguen yendo a su casa porque él les dijo eso, ¿no? Que seamos una familia. Que no piensen en el sueldo. Era otro mensaje, pero bueno, qué sé yo, lo material, son gente joven también y es un momento histórico. Está claro que a un jugador de fútbol, inclusive siendo jugador del Congo, no le cambia la vida que le den un terreno y un auto, porque probablemente lo puedan comprar. Son de las pocas personas en Congo quizás que lo pueden comprar, porque es muy probable que los que van a jugar, los que están jugando en liga de segundo orden o de primer orden de Europa, tengan la posibilidad de tener el dinero como para cosas. Después de estar en ello, a lo mejor algunos se juntan entre 2 o 3 y dicen, bueno, vamos a hacer algo con esto que nos dieron. Y hacer algo para la gente. No digo que sea una obligación de los jugadores, y si los jugadores lo reciben y lo tienen para ello, están en todo su derecho, pero digo, no me gustaría que Argentina haga esto. Claro. Ahora, si viene Juan de Autito, el dueño de una fábrica de autos, y dice, yo le quiero dar los autos, dáselo. No está bárbaro que se lo dé. Ahora, la federación me suena raro. A mí me suena raro. Me hubiera gustado más, no sé, darle un premio monetario, no sé, y que ni nada enteremos. Decir que ganaron los premios, cobraron los premios los jugadores y listo, está o no, me parece que por ahí debe ir. Es un poco socialista el pensamiento, pero bueno, pero es valorable, o sea, es respetable. Sí, hay lugares en los que deberían ser más cuidadosos. Y que sea económico el beneficio para un jugador de fútbol que generalmente ganan. En el orden a nivel mundial están muy por encima de lo que gana cualquier otra persona de a pie en el mundo. Me parece raro, no me gusta. Quedó entonces conformado yo cómo va a ser el mundial, digamos, cómo se va a jugar. ¿Qué va a pasar con Irán? Es la pregunta. Mostrame los grupos otra vez, perdón. Vamos a hacer el momento hype con el grupo. Sí. Por ahora no se sabe nada qué va a pasar con Irán. No hay, digamos, ninguna Infantino había dicho que bueno, que había, o se dijo que había asegurado que iba a participar. Ya ni debe haber pegado un golpecito en la mesa, sí. Una piña en la mesa seguramente, o algún azulejo. O que termine ya esta guerra, por favor. Sí, cuando vio cómo quedó conformado, por ejemplo, el grupo B. Ese grupo B con Italia hubiera tenido un poco más digamos, de otro color. Un Canadá, Boña, Qatar, Suiza. Bueno, para la gente de la apuesta va a estar bueno porque seguramente hay que ver quién va a ser. Nosotros tenemos que ver el grupo de España, ¿verdad? Claro. O sea, Argentina se va a cruzar con el grupo de España. Claro, el grupo de España. Y el grupo de España, que lo estoy buscando rápidamente, me está costando, acá el grupo H. Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Ahí está el problema de Argentina. Claro. Que uno en la lógica piensa, y ese grupo H debería definirse entre el primero y segundo, España y Uruguay. Debería. Y entonces pasa que quizás nos toque a nosotros jugar contra alguno de los dos. Bueno, la IA, la inteligencia artificial, de hecho, había hecho como una especie de predicción, la pone a la Argentina como campeona del mundo.
como campeón del mundo, y de hecho uno de los... Hay que ver cuál es la inteligencia artificial que nos proclamó campeón, Sí, de igual forma... Para bajar, para que dejemos de usar las otras. Si fuera Gronk, listo. Vemos Grime y todo eso, porque el que nos dio campeón nos dio Uno campeón. de los rivales de la selección, después de finalizar la fase de grupos, es justamente Uruguay. La inteligencia artificial lo pone Uruguay, después Argentina va hacia adelante. No recuerdo bien con quién se enfrentaba, pero sí es una realidad de que la inteligencia artificial había puesto a la selección argentina como posible campeona del mundo. Bueno, de alguna otra forma... Ojalá sea un gran El mundo mundial. está viendo como que va a ser Francia-España. Yo creo que sí, Están todos parados. No es lo que decíamos, pero es lo que todos están todos parados en ese mismo lugar. Y está bueno que no se hable de Argentina, ¿eh? Sí, yo creo que hay pero muy poca... O sea, del lado argentino me parece que hay muy poca expectativa con este mundial. De igual forma Siento yo le digo yo que... en la calle, no lo palpo que no hay. Hay que esperar que pero comience. ¿por qué no estamos cerca? Me parece que eso pasa por ahí. Pero nos desahogamos mucho en el otro. De igual forma a mí me parece que en el 2022 estábamos como loquitos. A 4 meses del mundial. A 3 meses. ¿Cuánto faltan? 70 pero días. porque recibimos un balazo de agua fría después de ese primer partido. Sí, fue bravo con Arabia. Lo que pasa es que también habíamos ganado la finalísima. Estaba todo fresquito. O sea, el equipo venía embalado y era el último mundial de Messi. En teoría. Que era en teoría. A mí Messi me parece igual que hemos perdido un poco de... Quizás sea por haberlo ganado, quizás sea porque... Pero faltan días todavía. Ojalá, pero siento que cada vez se acerca más y como que estamos perdiendo un poquito. A ver, en el 86, en el 86 cuando uno lee crónicas de libros que se han escrito y también, viste, estaba ese aura que uno cree que era todo sagrado. Y también la gente tampoco confió en el 86, salvo los que viajaron, pero después como que hubo un éxodo de viajar hacia México después del partido con Inglaterra. Claro. Tampoco había un énfasis tan grande con la gente de la época. Sí, era el Mundial de Maradona, pero el equipo no había ido con expectativa. No. Y en el medio del Mundial se empezó a transformar. Entonces, yo creo que hay que tener cautela. Somos un poco eso también nosotros. Cuando vos no tirás la pelotita y tornás el silbato yo sigo pensando que el hincha es hincha de su club y de las selecciones cuando te aparece un Maradona, te aparece un Messi... o te parece una campaña que enamora al público. Pero claramente el hincha argentino es más hincha del equipo. Yo creo que por un episodio eso, pero... De igual forma yo pregunto, sacando a Francia, sabiendo que jugó 2 amistosos y que en uno no jugó con el equipo titular, sino que jugó con el equipo suplente, rindió y el funcionamiento fue bueno, ¿realmente hay tanta unión en España o uno ve a una selección que pueda quedarse con este mundial? Porque digo, por ejemplo, yo lo veo a Yamal jugando la Kings League como... medio enemistado con los demás, como haciendo su vida pensándose que es él y otros 11 más. Sí, yo creo que... Y no sé, no veo, digamos, una unión como si veo en la selección, que por ahí esa unión puede hacer o puede servir mucho para el funcionamiento. Y España fue solamente lo que hemos visto en este último tiempo, no mucho más. Tampoco es que España es de por sí la selección que uno... Es a respetar, pero entiendo lo que vos decís, que Francia es más sólido. Me parece a mí que sí. Sí, de todos modos... y ojo que Francia no tiene que revalidar nada, De todos modos, fue finalista en la los dos me parecen que le... Tienen su argumento también. Sí. Son muy buenos futbolísticamente. Me parece que hay un plus en Argentina en cuanto a lo pasional y a lo que entregamos desde otro lado. Que la entrega y que los planetas también se alinearon. Sí. O sea, entraba Papu Gómez y funcionaba. Entró Enzo Fernández cuando tampoco que todo el mundo pedía Enzo Fernández. Apareció y el chico rindió, se puso la titular y fue la figura, sacando los jugadores grandes, fue la figura de la selección. Y nosotros solemos contagiarnos con, digamos, casi con la marcha, de alguna manera. Cuando empieza todo esto y empieza a girar y a vernos cada vez, es como que el contagio empieza a ser mayor. Sí. Encontramos un arquero indiscutido cuando nos costaba encontrar un arquero. Es como que todo se alineó y todo salió bien. Pero a veces haces todo bien y te termina saliendo mal. Porque el fútbol tiene esos sinsabores. Sí, yo creo que futbolísticamente no tendríamos que tenerle miedo a nadie. Miedo, ¿no? Seguramente a todos le vamos a discutir futbolísticamente. Es que podés quedar afuera con cualquiera y podés ganar a cualquiera. Sí. Pero tenés que estar en partido bien. Yo diría que a los más grandes, hablo de los más grandes, ¿no? A la selección más chica yo creo que entiendo que Argentina debería de ganarle. Obviamente hay que jugar los partidos, pero entiendo que a las grandes potencias, a los Francia,
a los España, si se quiere. España me parece una selección con un plantel corto, por ejemplo. Pero a mí. Pero, ¿y qué pasa si hipotéticamente te agarra Uruguay? Que quizás tenga o mucho También, o no tenga tanto. Y se alinea el planeta para Uruguay en ese mundial. Y gana Uruguay con el ímpetu, con esto de meter, Sí. con esto de presionar, con esto de jugar mucho Puede lo físico, pasar. que realmente le sale muy bien y que es un arma que siempre ha tenido, es el ADN uruguayo. Y que Bielsa le gana. no la pague esa garra charrúa, porque Bielsa a la Argentina, si bien el esquema le sirvió, el de los jugar con los tres por afuera, y soy un admirador de Bielsa, pero nos faltó eso con Suecia, de ir con la nuestra, Sí. del huevo también. La nuestra es jugar bien y también ir a buscar. Y los Ahí, charrúa claro. los charrúa tienen eso, que no la puede perder con Bielsa. Ahí hay que ver qué papeles presenta España como para ver si puede. Sí, inclusive ni siquiera te pongo en ese lugar. Pienso en si se le mancan a algunos jugadores. Perdón que lo diga sí. de manera coloquial. Pero, a ver, Nico Williams era uno de los extremos de los mejores del mundo y su reemplazante es Alex Baena, que ni siquiera es titular en el Atlético de Madrid. Claro. Bueno, no sé, Rodri no es el mismo Rodri que Rodri fue no es campeón de aquel, España. más allá de que para mí hay un par de jugadores que justifican Sí. claramente la importancia de este España. Y uno de ellos es Pedri, sin lugar a dudas. Pedri me parece un jugador descomunal. Lamine Yamal tiene grandes Sí. apariciones, juega muy bien a la pelota, pero no Pero se habló mucho más de lo de fuera del campo que de lo del campo últimamente, ¿no? Y sí, por eso. Pero Sí, sí, la prensa y no hay un reemplazante, argumentó digamos, más. ante un mal partido. No hay un extremo derecho que Sí, te vos vuelva decís, loco. no tiene un equipo y medio. No, y el 9 es Oyarzábal, que es el 9 de la Real Sociedad. No hay no hay mucho más. Ferran Torres, que es el 9 suplente del Barcelona. No hay mucho. O sea, no es una selección que le sobre el nombre, ¿no? A ver, no es que da lo mismo. Nosotros tenemos la disyuntiva de si juega Julián Álvarez o juega Tenés más Lautaro variantes, Martínez. claro. Nosotros pensamos, ¿qué va a pasar? ¿Quién juega en el medio? Sí. Si es el número indiscutido, o sea, no sé, Y capaz que el Flaco López va Enzo y se Fernández destapa. o tiene que jugar. Está bien que tiene un par de jugadores interesantes. Subimendi, el jugador del Arsenal, lo está haciendo muy bien. Pero no termina de ser esa selección que... en cuanto a plantel largo, digo, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces las respuestas pueden estar en el banco de suplentes, pueden estar para entrar y que te den algo distinto. Y en el caso de España, hay poca frescura, es lo que uno ve, ¿no? Sí, yo creo que poca frescura afuera del 11 titular. Sí. Está bien que el 11 titular le funciona bastante Pero me quedo con lo que dicen ustedes y dice Germán, que hoy Francia, por lo menos hoy, a esta hora, ha demostrado que está en esa elite. Sí, de estar. es que es increíble. O Es que es sea, increíble que cómo definió el partido con Brasil fue extraordinario. y el recambio, es increíble el recambio. Que juegue Cherki, o que juegue Olise, o que juegue Equitique, y que juegue Thuram, y que entren tantos delanteros, y que tenga recambio en todos lados, porque en todos lados tiene recambio. Sí. Que juegue Tchouaméni, y que si sale Tchouaméni el que entre es Kanté. Una locura. Es tremendo, Camavinga esperando. Hay un Bueno, pero recambio de volviendo a jugadores. Italia, digo, Francia tocó fondo en el 2010 cuando quedó afuera en Sudáfrica. Fue un escándalo, hay un montón de documentales para ver lo que pasaba puertas adentro. Le pasó un poco lo que nos pasó en Rusia al fútbol argentino, que además venía de una crisis institucional. Francia tocó fondo. Creo que Italia tiene que tomar de ejemplo lo que le pasó a Francia y lo que le pasó a Argentina institucionalmente, porque ahora echó al presidente de la federación. Entonces digo, a veces tocar fondo te hace ver. Ahora, Francia en el 14 fue protagonista, quedó ahí afuera, pero ya demostraba. En el 18 fue campeón y en el 22 llegó a la final. Entonces Francia muestra a largo plazo recambio, nivel, línea de juego, una continuidad de un proyecto. Sí, Que muchas veces en el fútbol les encanta hablar de proyectos y pocos lo llevan adelante. tal cual. Por eso estaría bueno que Scaloni mañana no continúe, pero se siga la línea de Scaloni. Me gustó mucho lo de Francia, me gustó mucho lo de Deschamps, el cambio que arma cuando por ahí si alguien se choca de vuelta con la selección argentina, con la final del Mundial, que una vez Cuando no la mete quiere todos ver. los cambios en el entretiempo. Y los cambios que mete. Se la aparte. jugó. Los quema, no tiene problema. Y saca a los delanteros, a los 30 minutos, inclusive sacó creo que uno de los jugadores titulares. Y
Y puso un partido, ni Colorado se puso, fue a jugar en la segunda pelota, puso unos grandotes de arriba, la tiraba por arriba, Es un salteó al estilo, medio campo Sí, entró Colmoné. y de alguna manera fue a buscar que otra cosa. Francia levantó el partido. El tema es que Argentina no lo liquidó. Bueno, ya quedó en el pasado, pero. Sí, pero digo, Pero el vago. buscó digamos, otra el variante. barrio se la- sí, se- buscó otra no variante dudó. y es un equipo que jugaba muy bien por abajo, por la mitad, y sacó a los tipos que tenían buen pie, sacó a Griezmann, lo tiró para Igual afuera, creo sacó a que Rabiot, este Francia es superior, ¿eh? y puso delantero. El de hoy es con todo lo. Sí, con sí, Kanté, sí. todo eso. Creo, en la teoría, porque todo en el fútbol es que tiene volátil. Es que en realidad la diferencia me parece radica en la polivalencia que tienen los jugadores hoy, actualmente, de este plantel con respecto al plantel anterior, que te pueden, no sé, de medio campo nutrir en varias ocasiones y te pueden dar un cambio de oxígeno importante. A eso, Si a es eso que un voy. partido se traba Hay que en ver el mano a mano. en los recambios que ustedes están diciendo de Francia, que también lo decía Scaloni, que es difícil reemplazar a los históricos. Hay que ver los Simeone, que para mí funciona, si va Nico Paz, si va más tanto, el que vaya, que te den ese plus que acompañaron a Messi también en el Mundial pasado. Claro, y que saquen esa personalidad, ¿no? Sí. Porque la personalidad que demostró Julián Álvarez Álvarez cuando entró un fue capo. tremenda. Lo que hizo Enzo Fernández cuando entró y jugó ese poco tiempo que jugó. Julián Álvarez no era indiscutido, lo veíamos en River, lo veíamos lo que ya De hecho, empezaba era el 9 suplente. pero en realidad fue acompañar en la teoría Sí. y se terminó convirtiendo en protagonista principal. Insacable, además. Insacable. Y Enzo Fernández hizo lo mismo. Son Hizo dos lo jugadores propio. que se metieron en el equipo titular que Entonces, no estaban considerados. ese tipo de revulsivos que te aparezcan en un mundial y que jueguen con esa personalidad, porque pensemos que estos chicos que estamos nombrando eran chicos que tienen la edad que hoy tiene, no sé, Barco y Bastantuono, por decirlo de alguna manera, quizás un poco más jóvenes. Ah. Y entraron y se pusieron a la par del equipo y jugaron con mucha personalidad. A eso creo que lo que apunta Scaloni Claro. también es decir, che, bueno, no es fácil, porque te tienen que dar un montón de planetas. Y hemos ido a mundiales con jugadores consagrados. Muy consagrados. Vamos al Mundial 2002, teníamos a Verón, que para mí es una locura que no esté Riquelme, pero tenías a Aimar, figura en Valencia, tenías al mejor 9 de los últimos tiempos que fue Batistuta y a Crespo, los Sí. dos. Y vos tenías el recambio, tenías a Zanetti, tenías a Ayala, en el arco tal vez tendría que haber atajado Burgos y no Sí, Caballero. y por afuera jugaba el Burrito Ortega, que Tenías tenía Ortega. gambeta, jugaba también Piojo López. Tenías a tenía Canigia en el mucho. banco que no jugó. Digo, y en cada mundial vas a buscar consagrados. Y bueno, no te asegura. No. Y a Claramente veces, no te y a aseguro. veces una pelota en el palo y sale. Batistuta contra Holanda, pega una pelota en el palo, se va y a los pocos minutos después nos gana Holanda con 98, un golazo, claro. ¿no? Entonces, hay muchos factores que juegan. En el 22 hicimos las cosas bien y ayudaron muchas situaciones. Sí, la suerte lo acompañó. O sea, los planetas se alinearon, como dice. Hay un Sí, momento yo creo que que alinearse. hay algo el- algo que la suerte... En el 14 de la final la jugó excelente Argentina. Sí, Tal vez fue el mejor partido y perdió el mundial. Sí, y te digo que, por ejemplo, el partido del 18, por más que no me gustaba esa selección, Casi a Francia le gana. estuvo muy cerca. Sí. Es un partido que si lo jugaban de vuelta... Lo que pasa es que si vos analizás, era más por las muy individualidades. fuerte. Era muy fuerte, lo de Francia era tremendo en el 2018. Yo creo que Francia podría No haber ganado por más goles ese partido. Sí, y no lo pero supo. también nosotros lo podríamos haber Sí. empatado. O sea, Lo que fue pasa una es que moneda fueron- al aire en un momento. Fueron 2 goles que llegaron de chiripa, como se dice, Sí, y que fueron oportunos. El de Mercado para darlo vuelta y el de Di María para empatarlo. tal cual. Pero veías en la cancha que había una superioridad. Una superioridad tremenda. increíble. Que hoy creo que Francia es mejor equipo que el del 22. En los papeles. Tendrá que demostrarlo. Y eso que Francia en el 22, la primera fase, le costó. Le costó algunos partidos. Fue porque parecido a la selección, de menor a mayor. tenía que demostrar y muchas veces le costó demostrar que era el Francia que iba a ser candidato y venía a ser campeón del mundo. Digo, a todos los equipos le va a costar. Y ojo con los debuts. Digo, Argentina, siempre que venía de campeón, al otro mundial le costó el arranque. Sí, esta vez también va a ser con Jordania. Y volvemos a eso que hablábamos hace un tiempito atrás. Esto de los partidos que no nos representan demasiado, digamos, como que no hay un enemigo enfrente. No es un partido de fuste, no está ni el mejor de todos, ni siquiera están los que... En el 90 nos costó Camerún, perdimos. Tal cual. En el 82 nos costó Bélgica, perdimos. Nos costó Y en el- Arabia Saudita en 2022, Nos costó Islandia. nos costó Islandia mucho. Entonces los debuts son difíciles. Bueno, Bosnia no fue debut Bosnia, sí.
Con Bosnia fue debut. Fue debut y también fue un partido ahí. Sí. Partido, claro, por eso te digo, pero por más allá de que no sea debut, también cumple con este requisito de ser un partido de una selección que son y uno menores. busca la Y en este estadística. caso a Argentina le van a tocar 3 rivales muy menores en la fase de grupo, muy menores. Bueno, yo creo que el 14, lo que dice Germán, es un ejemplo, porque nos tocó, en nombres hablo, en nombres. Sí, Nos tocó Bosnia y nos tocó Irán. Y a Irán le ganamos en la última pelota. sí, tal cual. Nigeria. Y Nigeria en la última, pero digo, Nigeria el más potente. Sí. Era el más potente. En Bueno, y papeles. en este mundial nos tocan 3 equipos casi ignotos, digamos, que no tienen nada de historia. Bueno, ya lo vamos a analizar porque Germán También nos hizo un trabajo pasó, de claro, también nos pasó de alguna manera en el 2000. Bueno, el 2002, nada, no hicimos un mal partido, pero En era el una 2002 selección nos un poquito costó más. la derrota con Inglaterra. Claro. ¿Serán partidos para rotar? Y yo creo O para que va a jugar, o para administrar jugar con energía. toda la carne al asador. Y yo creo que va a tener que poner todo en el primero Yo y creo va a que sí. administrar. Yo pregunto más que nada esto por la cantidad de partidos que tenés que jugar y sumado a la cantidad de minutos que los jugadores ya traen de por sí por cualquier lesión que te pueda aparecer. Y a mí me parece que es un partido que si vos lo lográs definir más o menos rápido, es un partido para 5 cambios y quedarte con un equipo medio suplente. Y si lográs definirlo rápido, te pones 3-0, no sé, rápido, 2-0, y no lo podés manejar desde otro lado. Ahora, también a nosotros, aunque no nos haya gustado, perder contra Arabia nos vino de alguna manera Sí, bien. sí. Porque perdimos contra Arabia y aparecieron estos jugadores que aparecieron en el Sí. segundo partido, ¿no? Sí, y con México nos costó el primer tiempo porque había mucho temor. Sí. Todo lo muestra el gesto de Aymar, ¿no? Sí. Tal Cuando cual. aparece el gol de Messi. Sí, que fue. Y hasta ese momento se estábamos corta. todos demasiado. Por eso digo tensos. que lo de Italia, digo, todo lo que estuvimos hablando en este episodio, digo, sirva para valorar dónde estábamos, qué logramos. Y bueno, y que no hay que subestimar, porque todos los equipos que entraron también a las selecciones se ganaron su lugar porque ha evolucionado el fútbol a nivel mundial, porque compiten en las mejores ligas y no es un jugador aislado en cada liga. Ahora empiezan a tener más volumen los equipos, más funcionamiento y labura más. Marruecos lo demostró en el mundial pasado. Sí, y a grosso modo creo que Argelia en este mundial va a ser un rival. Argelia durito siempre para tuvo nosotros. jugadores de buen pie. Sí. Hay que ver si lo transforma y de buen jugar viene el fútbol. Ahora, trasladarlo a competir y a pasar de fase, Sí, hay sí, que ver está claro qué sucede. Pero si si a mí me preguntas a priori cuál es el rival que puede llegar a ser segundo en nuestro grupo, porque yo creo que Argentina tiene que ser primero. Segundo en nuestro grupo, yo creo que Argelia es el candidato, En la en teoría, mi sí. caso. Lo que yo pienso, lo que yo imagino. Sí, a no ser que pase algo raro. Pero bueno, después es fútbol, ¿no? Bueno, Y Argelia todo. jugó un amistoso hace poco con Uruguay y empató 0-0. Bueno, Scaloni habló de eso, que lo siguió los amistosos, lo vamos a seguir viendo acá en el canal. Germán hizo todo el análisis y si les parece, en los próximos episodios empezamos a hablar de los rivales porque ya hay que hablar del Mundial. Ya se viene. Ya estamos en el Mundial. Así que darle me gusta, dejarnos algún comentario, sugerencia y si están de acuerdo con lo que opinamos, porque la idea es que no estén Si no de están acuerdo. de acuerdo también, ¿Eh? Tenemos los puños llenos de verdades para pelearnos contra el que sea. Así que la seguimos en el canal y ya falta nada para el Mundial. Nada. Nada. A quedarse en Método Fútbol.